Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de YouTube. En este video lo que vamos a hacer será hablar sobre una herramienta muy buena que se llama Migrations o Flask Migrations. Primero voy a explicar exactamente para qué nos va a servir esto o cuál es el problema que queremos solucionar mediante esta herramienta y después cómo utilizarla. Entonces, para comenzar este video lo que voy a hacer será crear un directorio. Este directorio lo voy a llamar Migrations o ORM Migrations. Me voy a mover dentro de este nuevo directorio y lo voy a abrir en Sublime Text. Entonces, aquí en Sublime Text o en el editor de texto con el que estemos trabajando, lo único que vamos a hacer será crear un nuevo archivo y vamos a crear una aplicación Flask. Este archivo lo voy a llamar app.py, como es de costumbre, y vamos a crear una aplicación Flask. Decimos from Flask, import Flask, y de momento eso será todo. Y después vamos a crear nuestra instancia. Escribimos aquí name. Y eso sería todo, ¿ok? Entonces, la idea de esto es trabajar con bases de datos. Como todos sabemos, si queremos trabajar con bases de datos en Flask, tenemos que utilizar SQL Alchemy. Para usar SQL Alchemy, lo único que hay que hacer es importarlo from Flask SQL Alchemy. Import SQL Alchemy, de esta manera. Y lo único que tenemos que hacer es configurar nuestra aplicación. Decimos app.config. Y aquí vamos a escribir SQL Alchemy, database-URI. Y aquí vamos a escribir SQLite. Aquí damos 3 diagonales, db.sqlite3. Si no saben exactamente esta parte o no saben nada sobre el ORM, tengo un video que creé anteriormente o antes de este hablando sobre SQL Alchemy o el ORM de Flask. Entonces, si lo quieren checar, lo voy a dejar en la descripción. Digamos que esta es la continuación. No sé si lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar en caso que no. También lo que tenemos que hacer es crear nuestra instancia. Creamos db y esto va a ser SQL Alchemy. Y lo único que tenemos que hacer aquí es pasar la aplicación. Entonces ya podemos proceder a crear nuestros modelos. Vamos a crear un modelo que vamos a llamar, digamos, usuario. Este va a ser db.model. Y vamos a tener únicamente dos columnas. Una columna va a ser el ID. Decimos db.column. Aquí db.integer y primary key igual a true. Después decimos nombre y db.column, db.string y vamos a decir 50. Entonces, si queremos crear nuestro modelo y nuestra base de datos, lo que tenemos que hacer es venir a la terminal. Y lo único que tenemos que hacer es decir Python, entrar al intérprete y después importamos todo. Entonces decimos from app import db. Y el comando para crear la base de datos es db.create-all. Y automáticamente se nos crea la base de datos, como podemos ver aquí en la parte izquierda. Entonces vamos a salirnos del intérprete, podemos apretar control D. Y algo que podemos hacer es decir SQLite3, db.sqlite3, para entrar directamente a la base de datos utilizando SQLite3. Y si utilizamos el comando table, aquí nos muestra la única tabla que tenemos en nuestra base de datos, que es usuario. Entonces aquí se crea un problema, o digamos que aquí tenemos una situación en donde si tenemos nuestra base de datos en un estado y nosotros queremos agregar, digamos, otra tabla. Digamos que acá queremos agregar una tabla que sea post, que estemos intentando hacer una red social de esta manera. Y aquí vamos a poner post. Entonces, si yo quisiera hacer esto de agregar más tablas a esta base de datos, por poner un ejemplo, sería actualizar la base de datos. Normalmente lo que se hace o lo que se haría sería tener que borrar esta base de datos, tener que eliminar este archivo y volver a crear absolutamente todo. Volver a venir acá y decir Python, después importar y crear la base de datos nuevamente. El problema es que si tenemos ya datos en esta base de datos, valga la redundancia, los borraríamos haciendo esto. O a veces es como que queremos únicamente agregar un campo, queremos modificar un atributo o algo, y no tendría sentido borrar totalmente la base de datos.
Es aquí donde viene muy útil tener migraciones. Las migraciones nos van a servir para poder actualizar el estado de nuestra base de datos o bien, digamos, regresarla o hacer como un tipo control Z para borrar todos los cambios en caso que nos hayamos equivocado y demás. Entonces, para utilizar esta herramienta, lo que vamos a hacer únicamente será salirnos de SQLite 3, apretamos control D y tenemos que instalarlo. Para instalarlo es muy sencillo, utilizamos pip, decimos pip install flask migrate, damos enter y aquí pues ya lo tengo instalado, entonces no aparece gran cosa. Y después lo que vamos a hacer será, primero vamos a borrar esto. Voy a dejar únicamente la nueva tabla que quiero agregar. Aquí la voy a llamar post. Y para empezar a utilizar migraciones o flask migrate hay que importarlo. Decimos from flask migrate import migrate con M mayúscula. Ok. Luego lo que tengo que hacer es crear una pequeña instancia. Escribo migrate y esto es igual a migrate con la M mayúscula. Y los parámetros que le tengo que pasar es la aplicación y la base de datos. El punto número 2, digamos que tenemos que correr la aplicación. Entonces aquí vamos a decir if name, esto es igual a main. Ok. Tengo un video explicando qué es esta línea de código. Se los voy a dejar en la descripción por si lo quieren revisar. Pero aquí vamos a escribir app.run debug igual a true. Ok. Entonces, digamos que estos son todos los elementos que necesitamos en nuestro código. Ahora ya vamos a trabajar con la consola. Lo primero que vamos a hacer será iniciar las migraciones o iniciar el estado de las migraciones. No sé cómo realmente decirlo, pero se tienen que aprender este comando. db flask db init, ¿ok? Con esto iniciamos las migraciones. Con esto iniciamos esto. Entonces escribimos flask db init y vamos a dar enter. Y si te das cuenta, aquí en la parte izquierda aparece un nuevo folder o un nuevo directorio que se llama Migrations. Tenemos un montón de archivos, pero no todos son relevantes para nosotros. Pero presta mucha atención a este nuevo directorio que se llama Versions. Por el momento está totalmente vacío. ¿Ok? Entonces, ya que hemos creado, digamos, nuestras migraciones o nuestro folder de migraciones, lo siguiente que tendríamos que hacer sería modificar la base de datos, que en este caso ya lo hemos hecho, hemos agregado un nuevo modelo. Entonces ahora podemos decir flask db migrate, ok, damos un enter y se ha creado, digamos, este folder que no es importante, pero lo importante es este pequeño archivo, que parece que tiene un nombre aleatorio, pero aquí tenemos código muy importante. Si te das cuenta, aquí tenemos dos métodos. Tenemos un método upgrade y tenemos un método downgrade. Y en el método upgrade lo que tenemos es la nueva tabla que queremos crear con las columnas y los datos que corresponden a esta tabla. Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí en upgrade es lo nuevo que queremos agregar a nuestra base de datos. Y en downgrade lo único que hacemos es como que desechar esa tabla en caso que así lo necesitemos. Ok, entonces eso es lo que está dentro de versions y como podemos ver aquí en este archivo con un nombre pues algo feo. Entonces vamos a cerrar este archivo y para que se lleven a cabo todas las migraciones o para ejecutar todos los cambios en nuestra base de datos, simplemente tenemos que utilizar el comando flask db upgrade. Ok, utilizamos upgrade y parece que no ha sucedido nada. Entonces lo que vamos a hacer será entrar directamente a la base de datos. Vamos a escribir SQLite 3, db SQLite 3. Y ahora si ejecutamos el comando table para enlistar las tablas que tenemos en nuestra base de datos, vamos a dar enter. Aquí tenemos usuario, que es la tabla que teníamos anteriormente. Y tenemos la nueva tabla que es post. Obviamente aquí tenemos como que una pequeña ayuda, que esto lo podemos ignorar totalmente, no tiene nada que ver con nosotros. Es únicamente las migraciones que han creado esa tabla, pero no sucede nada. Pero lo importante es esto, ¿ok? Esto es la nueva tabla que tenemos a nuestra disposición sin tener que borrar la base de datos que teníamos anteriormente para crear la nueva tabla, ¿ok? Entonces vamos a salirnos de acá
Y como mencioné antes, si podemos, digamos, actualizar el estado de nuestra base de datos, podemos regresarlo a como estaba de cierta manera. Lo único que tenemos que hacer es decir flask, ok, vamos a escribir flask db downgrade. Escribimos este comando, damos enter. Ahora nuevamente vamos a entrar a la base de datos y voy a utilizar table. Y aquí únicamente tengo mi tabla usuario y ya no tengo la tabla post. Entonces de esta manera nosotros podemos actualizar el estado de nuestra base de datos en Flask y en especial con SQL Alchemy sin necesidad de tener que borrar la base de datos y volverla a crear y todo ese tipo de cosas. Creo que realmente nos hace muy fácil la vida, nos soluciona este problema enorme que a veces queremos agregar o hacer más grande nuestra base de datos y no tener que borrarlas en caso que ya tengamos datos guardados en ella. Con esto terminamos este pequeño video. Espero les haya gustado, espero les funcione de algo. Cualquier duda en los comentarios y gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Bye.